columnas entramadas, pero con una aplicación en una estructura un poco más, en una estructura compuesta, ¿ok? Nos pide determinar la carga máxima que pueda soportar la estructura. Tenemos una viga ABC, se puede decir, que está articulada en A y apoyada en B, ¿no? Ese apoyo en B es una columna mm, entramada. Nos piden determinar la carga P que está en el extremo derecho. Eso, en ciertas condiciones acá. Ok, entonces empecemos. Ay, perdón, ok. Solución. Entonces, tenemos que hacer dos análisis, ¿no es cierto? En este caso, en este ejercicio, se va a hacer se haría tres análisis en realidad. Uno por pandeo, otro por esfuerzos combinados y el último por el comportamiento inelástico de la sección de la estructura. Pero todavía no hemos llegado a ese capítulo, el capítulo 4. Entonces no vamos a hacer ese análisis, pero se los digo, tendríamos que hacer ese análisis. No lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Entonces solo vamos a analizar por esfuerzos combinados y por pandeo. ¿Ok? Tres, tres análisis. Entonces vamos a empezar primero tenemos que determinar una carga acá, ¿no? Para analizar por pandeo, el pandeo siempre se va a dar cuando esté encima de la columna. Entonces sí o sí necesitamos una carga que no sabemos el valor, pero vamos a hallar esta carga haciendo acá hallando las reacciones de la viga, ¿no? Esto es como un apoyo móvil nada más. Entonces empezamos con eso. Un momento. Listo. Entonces empecemos con eso. La determinación de reacciones. Listo. Entonces acá podemos hacernos algo así, que es la línea central, ¿no? Es el eje de la viga ABC. Y tenemos acá un apoyo móvil y acá otro apoyo que lo podemos perdón, aquí es un apoyo articulado y en B lo podemos representar como un apoyo móvil. Listo, es una viga isostática ABC. Necesitamos hallar las reacciones teniendo en cuenta que aquí se aplica una carga P. Y que nos piden hallar el valor exactamente de esa carga P. Entonces las reacciones vamos a hallar en función de la carga P. Aquí vamos a tener la vertical en B y aquí la vertical en A, ¿no? Las direcciones, ustedes ya saben, son arbitrarias y al final el signo que hallemos nos van a indicar el sentido verdadero, ¿no? Entonces, a ver, hacemos sumatoria de momentos en A, que debería ser igual a 0 y todo lo que gire en sentido horario va a ser positivo. Entonces tenemos a la carga P, positivo, ¿no? Acá me faltó las longitudes.
Aquí vamos a poner cualquiera, a ver. Tampoco tenemos esta. Supongamos que esta va a ser 400 centímetros. Aquí 150 y aquí 200. Listo. Ok, entonces la carga P tiene un brazo de 200 más 150, 350, ¿no? Igual a la vertical en B, multiplicado por su brazo, que va a ser 150. Y listo. Entonces de acá sacamos la vertical en B en función de P. Por favor, ¿me pueden dictar cuánto sale? 350 dividido en 350. 7 tercios de P, ¿no? Lo vamos a dejar como fracción para no perder precisión. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que sube positivo. Entonces sería la vertical en A va a ser igual a la vertical en B menos P. De acá sería 7 tercios de P menos P. Siete tercios menos 1 es 4 tercios de P. Positivo, ¿no? Entonces el sentido que hemos asumido es correcto. Listo. Ahora, ¿qué análisis se puede hacer en la viga? Esta carga P hace, a ver, hemos dicho que vamos a hacer dos análisis, ¿no? Por esfuerzos combinados y por pandeo. Hemos dicho que el pandeo se da en columnas, en estructuras que tienen una longitud demasiado larga, una sección pequeña y lo más importante, que la carga esté actuando en compresión sobre la sección, ¿no? Entonces, en esta viga no hay ninguna carga que esté actuando en compresión, por ende no va a haber pandeo, o en caso de que falle esta viga no va a fallar por pandeo. Muy bien, listo, entonces el análisis por pandeo en la viga está descartado. Ahora vemos. La carga P está actuando en el centroide de la sección, ¿no? Sin embargo, igual va a provocar un momento en cierto punto en el cual va a ser máximo, donde la cortante sea 0, el momento va a ser máximo. Y cuando analizamos por flexión, hemos dicho que el esfuerzo normal, ¿no? Es igual a la normal sobre el área más un momento en X por una distancia en Y sobre la inercia en X más un momento en Y, si lo hay, multiplicado por una distancia en X dividido entre la inercia en Y. Entonces sí se puede analizar por esfuerzos combinados, ¿no? Porque esta carga P va a provocar momentos en cierta sección. Es como el primer ejercicio de esfuerzos combinados que hemos resuelto. No sé si se acuerdan. Teníamos una viga y hemos hallado, nos decían hallar la carga máxima que puede soportar o el esfuerzo que se da en cierta sección. En ese caso nos daban una sección, en este caso no. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el momento máximo donde se va a dar
la situación más crítica, por ende la carga más crítica y lo que nos piden hallar es la carga máxima. Entonces hagamos eso. Una vez ya teniendo las reacciones, vamos a determinar el momento máximo. En ABC, en la viga, ¿no? En la viga ABC. Ok, entonces acá vamos a hacer el diagrama. Donde tenemos la vertical en A, que es 4/3 hacia abajo. Y eso va a continuar más o menos hasta aquí. Y 4/3 más 7/3. Y aquí y así, ¿no? A ver. Esto es 4/3 de P. Y si sumamos o restamos 4/3, bueno, en realidad es negativo, ¿no? Menos 4/3 más 7/3 nos va a dar 1. Y aquí es la total de 1, la totalidad de la carga P, 1. Y está correcto. Ahí está el diagrama de qué, de cortantes de esta viga. Hemos dicho que el momento máximo se va a dar cuando la cortante sea 0, ¿no? En este punto. Entonces vamos a hallar el diagrama de momentos. Negativo, hacer algo así. Entonces vamos a borrar esto. $150 y $200. Entonces acá en el momento máximo va a ser igual a la multiplicación de base por altura, ¿no? 4/3 por 150. Va a ser igual a 200 veces P, el momento, en el pico. Y si a eso le restamos 1 por 200, va a ser 0, lo que nos indica que hicimos bien. Muy bien, entonces ahí ya está. Ya hemos determinado el momento máximo. El momento máximo se encuentra acá. Entonces decimos el momento máximo va a ser igual a 200 veces P. Perfecto. Y este momento se da respecto de qué eje. A ver, el momento máximo se está produciendo acá, justamente acá, ¿no? En el apoyo B, en estas condiciones. Entonces, ya sabemos, ¿no? Acá podíamos también haber hecho haber hecho un corte acá y hacer simplemente la sumatoria de momentos, sumatoria de verticales, sumatoria de normales en ese punto, pero tampoco sabíamos en qué punto se iba a dar el máximo, ¿no? Entonces, esta carga P está haciendo o está provocando momentos respecto del eje X, ¿no? Todos pueden ver eso.
acá. Va a ser girar así. Respecto del eje Z, en realidad sería en este caso. Respecto del eje Z. Los momentos se van a dar respecto del eje Z. No hay fuerzas normales, cero. Y listo, entonces ahí se acabaría. Vamos a reemplazar en la fórmula el esfuerzo de tracción con presión es igual, tampoco nos dan como dato lo que me falta. Vamos a poner uno arbitrario, similar, 2000. Vamos a poner aquí 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien. Entonces, 2000 es igual. No hay una fuerza normal, hemos dicho. Lo único que es el momento en X, que es el momento máximo, que es 200 veces P, multiplicado por una distancia Y, ¿no? El momento en Z en este caso, perdón. El momento en Z. Multiplicado por una distancia Y, que va a ser, nos conviene la carga más crítica, siempre se va a dar en las fibras más alejadas del centro de gravedad. En este caso es un rectángulo, tampoco nos dan la sección, es un rectángulo. Vamos a asumir que es un rectángulo. Con dimensiones puede ser 40 y 30 centímetros, ¿no? Entonces el centro de gravedad está a partir de la base a 20 centímetros. Entonces las fibras más alejadas van a ser estas, ¿no? Que sería 20 centímetros. Arriba o abajo, no importa. Eso solo nos indica compresión o tracción. Sobre la inercia, que va a ser 30, la inercia en X, en Z, perdón, 30 por 40 al cubo sobre 12. Y de acá tenemos una carga P máxima por esfuerzos combinados. ¿Cuánto es, por favor? Podemos llamarlo P sub 1. ¿Cuánto es? ¿Alguien? ¿Cuánto es la carga P sub 1, por favor? 80.000 sería. Ok, gracias. 80.000 kilogramos. Entonces ahí tenemos la primera respuesta por esfuerzos combinados en la viga, ¿no? Perfecto, entonces ya una vez hecho eso, no podemos analizar o no podemos hacer más análisis en esta viga. No hemos visto por pandeo tampoco. Sí sería por el comportamiento inelástico, el tema 4, por un comportamiento inelástico, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Ahí dejarlo para el siguiente capítulo. Ok, 3. Vamos a analizar por pandeo. ¿Sí? Está pasando. Análisis, vamos a poner. En BD, ¿no?
Listo. Entonces, ya hemos hallado la reacción o la carga que va a llegar a la columna BC, ¿no? Sería la vertical en B, que es 7 tercios de P. Y esta columna está empotrada en su extremo inferior, pueden ver. Y como está apoyada, entonces este comportamiento va a tender a hacer esto, miren. Simplemente está apoyada acá. Entonces va a ser como si fuera libre empotrada. Y aquí tenemos una carga que no es la totalidad de la carga P, es la vertical en B, que es igual a 7 tercios de P. ¿No? Sí, ahí está. Tenemos la longitud que es 400 centímetros y ya. Eso es todo. Acá. Es una pieza entramada, solo con rigidizadores diagonales. Eso más entonces. Muy bien. Entonces empecemos. Vamos a hallar la carga P sub E, que no es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre qué? Entre una constante acá por longitud y eso al cuadrado. Listo, no nos dan la sección de la columna, pero vamos a asumir esta sección. Ha sido error mío, no lo he puesto, me faltaban varios datos. Vamos a asumir esta sección, una sección rectangular o una sección, sí, una sección rectangular con verticales cuadrados. Listo. Entonces, como es una sección rectangular, su centroide es fácil de reconocer, ¿no? Ok, esto va a ser 30, podemos decir. Y esto 40. ¿Qué más? Las dimensiones de sus verticales van a ser, a ver, puede ser 10 centímetros. Ujú. 5, 5, 30. Ok, van a ser 5. Listo. Y las diagonales, por último. O sea, es una columna entramada diagonal. Vamos a decir que es una circunferencia. Nos vamos a dar simplemente un diámetro. Podemos poner... Vamos a tener una distancia entre rigidizador y rigidizador igual a 20 centímetros, ¿no? Entonces, listo. Entonces vamos a poner 16 milímetros, lo que va a ser igual a 1.6 centímetros. Listo, entonces ya con todos esos datos podemos hallar todo lo necesario para
calcular o analizar por pandeo. Necesitamos saber la inercia menor, ¿no? De la sección. Entonces, decimos acá, vamos a poner los ejes, eso va a ser X y esto Y. La inercia en X no va a ser nada más que 4 veces, ¿qué? La base por la altura. 5 por 5, que es lo mismo, al cubo. Sobre 12. Más 5 por 5, el área, ¿no? Por la distancia en Y, hacia el eje X. Hacia el eje X. A ver, sería la mitad de esto es 20 hacia el extremo, menos 2.5, 17.5, ¿no? La mitad de 40, 20 menos 2.5, 17.5 al cuadrado. Y listo. Y eso por 4 veces y ya. La inercia en Y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? 4 veces, sí, 5 por 5 al cubo, sobre 12 más 5 por 5, por una distancia en X, hacia el eje Y. La mitad de 30 es 15 menos 2.5, 12.5. Y aquí tenemos la inercia en Y. ¿Cuánto es, por favor? La inercia en X y la inercia en Y. Inercia en X, 30.833,333. Ok, y la inercia en Y. 15.833,333. Ok, muchas gracias. 333 centímetros a la cuarta. Ok, listo. Entonces, ya, y ahí está. Tenemos dos inercias, entonces el panteo se va a dar siempre por la inercia menor, ¿no? Es esta en este caso. Es 15.000 la inercia en Y. Listo, entonces, a ver, ya tenemos el módulo de elasticidad, igual lo vamos a poner acá como dato. Va a ser igual a 2.080.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más? Nada más. Listo. Entonces, hallemos P sub E. Ah, ya. Aquí. ¿Cuánto vale K para una columna libre empotrada? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, ya está bien. Libre empotrada, ¿no? 2. K vale igual a 2. Libre empotrada. K igual a 2. Muy bien. Entonces, reemplazando todos los datos que tenemos pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, 2.080.000 por la inercia menor, 15.833.333. Todo eso dividido entre ¿qué? K, 2 por la longitud, 400 al cuadrado. Es la longitud de pandeo, ¿no? Listo, entonces tenemos P sub E igual a, por favor, pueden calcular. Listo, entonces una vez calculado P sub E, tenemos que calcular el efecto de corte, ¿no? Ya hemos visto en el anterior ejercicio el efecto de corte.
Es una pieza entramada con rigidizadores diagonales. Entonces es lo que tenemos que hacer. Vamos al siguiente análisis. Ponemos, podemos decir 4, el cálculo de P sub D. Acá, algo muy importante, en diferencia al otro ejercicio. En el otro ejercicio nos permitían poner un apoyo móvil en cualquiera de los planos y en cualquier posición a lo largo de la columna, ¿no? En este caso no hay ninguno de esos, entonces los dos planos del comportamiento por los dos planos XZ o XY va a ser lo mismo. Entonces no hacemos ese análisis del anterior caso del ejercicio anterior. P sub D. Vamos a ver, necesitamos el libro. Ah, ujú. Vamos a ver, vamos a ver. Acá estamos con pandeo todavía. Aquí es el comportamiento inelástico. Pandeo en anillos, a ver. Y diagonales horizontales. Aquí está, diagonales. P sub D tiene este valor. Ahora déjenme buscar un ratito en el libro. Sí, es ese. Muy bien. Listo, entonces, ¿qué más? Eso es todo, ¿no? Entonces, A sub D, el área de la diagonal. Hemos dicho que va a haber dos diagonales, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, ¿no? Hay dos planos que están resistiendo al momento, al pandeo en el eje Y. Muy bien, entonces ponemos dos. Como es una sección circular, vamos a ponerlo 2 pi. ¿Por qué? Por el diámetro, que es 1.6 al cuadrado sobre 2 sobre 4. El área de la diagonal va a ser eso. Tenemos E, que es el módulo de elasticidad, 2.080.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y alfa. Muy bien, entonces lo único que nos queda es alfa, calcular el valor de alfa. Esa distancia es 20 centímetros, ya hemos dicho. Entonces alfa no es nada más que eso. Muy bien, entonces el pandeo se está dando por el eje Y, ¿no? Y esta dimensión es 30 centímetros. Entonces esto es 30. ¿Listo?
¿Cuánto es A sub D, por favor? 4.021 centímetros al cuadrado. Muchas gracias. Entonces alfa va a ser nada más que tangente a menos 1. ¿De qué? De 20 sobre 30, ¿no? ¿Cuánto es alfa, por favor? 33,69. Listo, muchas gracias, grados. Entonces de acá vamos a despejar P sub D, 1 sobre P sub D. Es igual al área de la diagonal, 4.021. Multiplicado por E, no le voy a poner E porque es un número largo. 2.080.000 kilogramos, ¿no? Multiplicado por qué? Por coseno al cuadrado de qué? De alfa. 33,69. Y eso multiplicado por el seno de alfa también. Entonces, ¿cuánto sale P sub D? Vamos. 0,6 veces 0, 311. ¿3 o 6 veces? 6 veces. 311, ¿no? Sí, Aquí lo has despejado, ¿no? Aquí. Esto es 1 sobre P sub D y todo esto. ¿Hiciste así? Por favor, ¿me puedes confirmar? sí, auxiliar, lo hice así. Ok, esto es muy raro. Mm, ok. ¿Alguien puede confirmar este valor, por favor? Wilber, saca otro valor, ¿no? Wilber. A ver, entonces todos pueden confirmar el valor de Wilber. Ese valor es de 1 sobre P sub D. Sí, así él lo sacó 1 sobre... P sub D. Sí, Ok, ok. Entonces el valor de P sub D es lo que nos dice Wilber, ¿no? Por favor, confirmen ese valor. sí, así es. Ok, muchas gracias. 321, 184. Aquí ya me dictan dos valores. Ok, debe ser el de abajo, ¿no? Ok, ok, muchas gracias a todos. Es ese, entonces. 3.221.846,633. Ok, muchas gracias a todos. Tengan mucho cuidado en esa parte, ¿no? Que va a cambiar su resultado totalmente. Perfecto. Entonces ya tenemos el cálculo del efecto de corte, P sub D. Lo único que falta es hallar la P crítico. Es acá el número 5. El cálculo de P crítico. Que P sub E, P sub E es... Creo que no me dictaron P sub E. ¿Cuánto es P sub E, por favor? ¿Alguien lo tiene? Anótense esos valores. ¿Cuánto es P sub E? Ah, sobre el área, Vladimir. Ok, a ver, ¿dónde estamos? ¿Por qué lo multiplico por 2, dices, no? Ok, vayamos a una pieza acá. Vamos a ir aquí, aquí mismo te voy a explicar.
tenemos una pieza entramada, algo así. Si lo dibujamos en 3 dimensiones, algo así, ¿no? Solo con rigidizadores horizontales. Ujú. Y en esta cara sería lo mismo y en esta también. No sé si se puede ver. Ok, a ver. Muy bien. Aquí sería lo mismo, ¿no? Rigidizadores diagonales. En todas las caras, en las 4 caras. Es como si fuera un cubo, pero obviamente no. Es un cubo porque tiene 4 caras. A eso me refiero. También, y lo pongo 2, ¿por qué? Porque aquí hay no solo adelante, en las 2 caras, adelante y atrás. Y si el momento o el panteo se hubiera dado por el otro lado, la misma idea. Hay 2 caras que están contrarrestando, están resistiendo a este pandeo, sería el lado derecho y el lado izquierdo. 2 caras, por eso 2. 2 secciones circulares, en este caso, que están resistiendo al pandeo. ¿Está claro, Vladimir? Listo, no hay de qué. Entonces, listo. ¿Cuánto es P sub E, por favor? P sub E, muchachos, ¿es esto? ¿Cuánto es? ¿Alguien? Ok, gracias, Johan. A ver, aquí ya nos dictaste. Es 507. Ok, muchas gracias, Joel. 73,382 kilogramos. Muy bien. Acá volvemos a poner el mismo valor. 507,873,382. Muy bien. Es 1 sobre P sub D, 500, P sub E, perdón, 873, dividido entre el efecto de corte. Es un número grande, ¿no? Uy. 32, 8, 11, 84, 4, 6, 33. Ok, listo. Entonces, ¿cuánto es P crítico? Amor, su amor. 8530 530. punto 697. Ok, muchas gracias. Está bien, ¿no? 438.530,600. Entonces ahí ya tenemos el valor o una carga P sub 2, en otras palabras, porque la P sub 1 lo hemos analizado o lo hemos hallado por esfuerzos combinados en la viga, ¿no? Esta es la carga P sub 2. Listo, rápidamente pasamos a analizar. Ay, perdón. Por calidad de material. Análisis por esfuerzos combinados.
Listo. Este esfuerzo de tracción-compresión va a ser para los dos materiales, tanto para la viga como la columna. Y ya, eso sería todo. Entonces esta carga P está actuando en el centro de gravedad. Ah, no les he dicho eso, pero era de suponerse. Vamos a ver. Esta carga, esta reacción siempre va a actuar en el centro de gravedad o en el centroide de esta carga o de esta columna, ¿ok? Cuando estamos hablando de reacciones, ¿no? El ejercicio no nos indica eso, nosotros debemos saberlo, que esa reacción siempre va a actuar en el centro de gravedad del apoyo, en otras palabras. Y el apoyo en este caso es la sección de la columna. Listo. Entonces, cuando vamos a analizar por esfuerzos combinados, simplemente vamos a tener una fuerza normal que no va a generar momentos, que es el esfuerzo de tracción-compresión, va a ser igualado a 2000, el admisible que nos dan, por la carga P. Y la carga axial que está actuando sobre la columna no es la totalidad de la carga P, es aquí. Ok, aquí hay algo muy importante. Me estaba olvidando. ¿No? La carga que está actuando es 7/3 de P. Entonces, esta carga crítica es la que estaría actuando, pero esta debería ser igualada acá. En realidad, ese no es el resultado. Esa tiene que ser igualada a la carga real que está actuando sobre la columna, que es 7/3, ¿no? Sí, 7/3 de P. Entonces, de aquí sí hallamos el P sub 2. ¿Cuánto es, por favor? A ver. 438,697 multiplicado por 3 y dividido entre 7, ¿no? Entonces la carga P sub 2 es igual a 187.941,727 kilogramos. Y en realidad esa sería la respuesta. Eso está bien, ¿no? Está bien. Y aquí también. Muy bien. Por esfuerzos combinados, entonces aquí es donde me he dado cuenta, porque la carga axial que está sobre la sección es 7/3 de P, multiplicado por qué. Ah, ya, no, perdón, esta es una carga normal nada más. No va a efectuar o no va a haber momentos. ¿Dividido entre qué? Entre el área, que va a ser nada más es 4 veces por 5 y por 5, ¿no? 5 centímetros, 5 centímetros, 5, 4 veces 5, 5. Entonces de acá sacamos una carga P sub 3. $2,000 igual a 7/3 de P dividido entre 4 por 5 por 5 y eso nos va a dar igual a 85.714,286 kilogramos. Y ahí están las tres respuestas. Entonces, por último, decimos
resultado. Entonces, la carga máxima que pueda soportar la estructura va a ser comparando de estas tres la mínima. La primera nos sale 80.000, la segunda nos sale 187.000 mayor, entonces descartado hasta ahorita la primera carga, y 85.000. Entonces, en comparación a las tres cargas, la respuesta va a ser igual a 80.000 kilogramos. Esa va a ser la carga máxima que pueda soportar la estructura. Si se pasa de esa carga, ¿no es cierto? Entonces lo primero que va a fallar va a ser por calidad de material la viga. Entonces si falla uno, toda la estructura va a colapsar. ¿Alguna pregunta? Hola, buen día. Buenos días, Roberto. Adelante. En algunos ejercicios nos da lo que es esfuerzo de tracción, compresión del cable. O sea, es una estructura que está sujetada por vigas y cables. Y cuando hacemos la resistencia del material del cable nos sale un valor muy pequeño. O sea, de las barras nos sale por 7,300 y cuando hacemos del cable nos sale 12. No pude escucharte lo último, Roberto. No sé si tu internet o tal vez el mío no. ¿Está correcto, digamos? No te escuché la última parte, Roberto. Tal vez podrías repetirlo, por favor. Y es esa la carga máxima. Pero sí, claro. Está débil la señal por acá. Ya, lo que te preguntaba es que cuando nos dan del cable su esfuerzo de tensión y nos preguntan cuál puede soportar la estructura, cuando sacamos, digamos, de las barras, de las vigas, nos sale 300, por decir la fuerza, pero al calcular del cable nos sale 12. Esa es la carga mínima máxima que puede soportar la estructura con resistencia de material del cable, o es que en este tema solo vamos a tomar lo que son vigas. En el ejercicio te va a indicar, o sea, cuando no te dice si tome como que la calidad del cable no va a comprometer la estructura, por ejemplo, así pone el ingeniero, ¿no? Entonces no es necesario hacer el análisis, pero en caso de que no te diga La no, verdad no, la verdad no, en el ejercicio en concreto que te estoy hablando, creo que es el 20, solo nos da esfuerzo, tracción, compresión del cable y nos da de las vigas, ¿no? Y haciendo todo lo que se tiene que hacer con el cable, haciendo la resistencia del material del cable, nos sale un valor muy pequeño. Entonces la pregunta es si vamos a presentar ese resultado o vamos a preguntar solo de las vigas y columnas. no, si el ejercicio no te dice nada sobre no analizar en los cables, entonces la respuesta pones de lo que te sale del cable, ¿no? Si estás haciendo bien el esfuerzo de tracción compresión es igual a la fuerza normal, en este caso va a ser la tensión dividida entre el área y los cables siempre tienen un área de sección circular entonces tendrían que darte el diámetro, entonces de ahí hallas la carga P y esa tensión obviamente va a estar en función de la carga P, ¿no? Además, si no me equivoco, creo que estás hablando, no sé si es esa o tal vez había una estructura que tenía cargas móviles, de lo cual ustedes tienen que sacar las secciones o, ¿qué se dice? Las situaciones más críticas para cada caso, para cada caso. ¿Ok? No sé si ese era el caso, pero en todo caso, pon la respuesta que te sale de los cables. Si no te dicen el enunciado no considerar los cables, entonces consideras nomás y sacas la carga máxima que va a ser la mínima de todos los análisis, ¿no? Es que eso quería considerar a la hora de presentar el ejercicio de la práctica. Digamos, tú en tu respuesta está 300 y yo sacaba 10, estaría mal, digamos. Entonces, eso Sí, quería. sí, no te preocupes, no te preocupes.
yo voy si el ejercicio no te dice nada, entonces yo igual voy a sacar el resultado. Si tú dices, entonces del cable es el mínimo, entonces ese debe ser el resultado, ¿no? No lo sé. Yo también recién lo voy a resolver. Ya, cambiando de tema, Lucía, un favorcito más. En algunos ejercicios tenemos una viga horizontal apoyada y que tiene una carga distribuida vertical. No hay ninguna fuerza horizontal, todas son fuerzas verticales. Pero, ¿cómo se comporta el pandeo en ese caso? O sea, con el ingeniero hemos analizado pandeo en vigas, pero con la relación B sobre H igual a 10 o mayor que 10, digamos. Pero en los ejemplos que hay de la práctica, B sobre H no es 10. Y eso quería, solo un pantallazo que me indiques cómo hacer ese planteamiento. No que resuelva un ejercicio completo, sino que cómo podemos sobrellevar esa situación. Una Gracias. viga apoyada con una carga distribuida, dices, ¿no? Sí, pero su relación BH no es 10, es menos que 10. Entonces no debes analizar por pandeo. Si tú lo puedes explicar, por favor, un ratito. Claro. O sea, ¿cuál es el ejercicio que te pide? O sea, ¿qué quieres que te indique? Porque si la relación BH no es menor que 10, entonces no debes analizar por pandeo, ¿ok? Después tendrías que analizar por esfuerzos combinados, que casi es lo mismo que hemos hecho acá. En este caso es una carga puntual, pero en el caso de ustedes en la práctica es una carga distribuida. Allá las reacciones les van a salir distintas, el diagrama de momentos igual va a ser distinto. Bueno, creo que va a ser igual, ¿no? Es una parábola y allá en el momento máximo. ¿O a qué te refieres? ¿A qué análisis te refieres? Y más o menos eso tenía la duda, que la carga distribuida lo multiplicamos por la longitud eh, y actuaría en el medio, ¿no? ¿Eso sería? Dependiendo a los apoyos. O sea, como te digo, mira, es isostática esa parte. Es isostática, tienen que hacer memoria de isostática. Acá van a tener simplemente, vamos a hacerlo aquí rápidamente, una carga distribuida. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, si es una estructura isostática, porque no creo que les dé una estructura hiperestática el INGE. Entonces, supongamos que aquí es articulado y aquí apoyo, ¿no? No importa los apoyos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hallar las reacciones para empezar. Y una vez que hayan las reacciones, pues, ustedes van a sacar el diagrama ¿de qué? De cortantes, ¿no? Entonces, esto se va a dar algo así. El diagrama de cortantes va a ser algo así, ¿no? Y el diagrama de momentos va a ser algo así. Esto ya no va a ser recto, ya no va a ser lineal, por si acaso, ¿no? Hagan memoria de isostática. Esto va a ser algo así como una parábola, más o menos. Y ustedes tendrían que hallar en este caso, en esta viga, la carga máxima se va a dar a L medios, o el momento máximo. Pero tal vez su apoyo, como en este caso, tal vez va a estar acá, ya tienen que hacer lo mismo, hallar las reacciones, diagrama de cortantes y diagrama de momentos. Nada más. ¿Está claro? Sí, gracias. Listo. Entonces, ¿alguno tiene alguna otra duda más? ¿Alguien, muchachos? Nadie, ¿no? Listo. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio rápidamente. Que ya es el pandeo en ¿qué? ¿Por qué no? Aquí está. Pandeo en anillos de sección circular, o sea, sección transversal circular. ¿Ok? Ustedes, ¿en qué tema están, por favor? ¿En qué parte? ¿Siguen en el capítulo 3? ¿Alguien? Hemos avanzado un poco del capítulo 4, pero nos falta harto para terminar la práctica y tenemos hartas dudas. Por eso está bien que sigamos con esto, Lucía.
Es mi Ok. opinión, no, no sé qué Allí. piensan los compañeros. Entonces ya empezó el capítulo 4. Sí, Estamos atrasados, muchachos. Muy bien, entonces hoy día yo creo que va a ser la última clase de esto. Tenemos el pandeo en anillos de sección transversal circular. ¿Ok? Las reglas o hipótesis que se hace para este caso, o sea, que sea un anillo, tal cual, como un anillo, que tenga un espesor demasiado pequeño y que su ancho, se podría decir, ¿no? Ancho, sea lo más mínimo. Por eso se llama anillo. Su ancho debe ser muy pequeño, menor que 1 centímetro. Nosotros lo vamos a tomar igual a 1 centímetro el ancho. ¿Ok? No sé si me entienden con ancho, pero es menor que 1 centímetro o 1 centímetro. Nosotros lo vamos a tomar igual a 1 centímetro. ¿Ok? Por eso aquí hay 1 centímetro. No sé si ven esta partecita. 1. ¿Ok? Listo. Entonces han analizado por el método de la energía el pandeo que se puede dar en un anillo y les ha salido este resultado, esta fórmula. Que la carga crítica, obviamente aquí la carga crítica es lineal, por si acaso. En los otros casos, en el pandeo de las piezas entramadas, de una columna, han visto que la carga crítica es puntual, ¿no? Es una carga que nos da en kilogramos. En este caso, la carga crítica es una carga lineal que se va a dar alrededor de todo el anillo. Es una presión radial, se puede decir, así está en su libro, es una presión radial, que es uniforme en toda la línea media del anillo, línea media. Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Radio es radio de la línea media, porque sabemos que el anillo tiene cierto espesor, un diámetro interior, un diámetro exterior. Entonces, la carga crítica que ha sido analizada acá con esta fórmula es para el radio de la línea media, ¿ok? Listo. Aquí se puede ver un pandeo de una forma, ¿cómo se puede decir? Ovalada, ¿no? Como tenemos una sección circular, el pandeo puede darse por cualquiera de los dos ejes. En este caso, si ustedes han leído, ¿cómo se puede decir? No hay exactitud cuando se construye o cuando se forma un anillo o cualquier estructura, ¿no? Es el caso que nos decía el compañero Roberto. ¿Qué pasa cuando las dos inercias son iguales? Entonces, el pandeo se va a producir por el que, como no hay exactitud cuando construimos algo, no hay esa exactitud al 100%, siempre va a haber un milímetro, aunque sea. Entonces, por esa causa, por esa razón, porque no hay exactitud en la construcción, al milímetro, digo, no me refiero a eso, el pandeo se va a dar así, en una volada, por un eje, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos la fórmula de la carga crítica, que va a ser kilogramos sobre centímetro, es una carga lineal que vamos a hallar, como una presión radial que va a ser a lo largo de toda la circunferencia, de todo el anillo, que va a ser igual a 3 por el módulo de elasticidad por la inercia. La inercia en este caso es 1 sobre el espesor al cubo sobre 12. Y el radio al cubo, que no es nada más que el radio de la línea media. Hemos dicho que el anillo tiene un diámetro interior y un diámetro exterior. El promedio de esos a la mitad es el radio de la línea media. Muy bien, entonces hagamos el ejercicio. Dice un anillo de 70 centímetros de diámetro interior y 72 de diámetro exterior de un material para el que sus propiedades son módulo de elasticidad transversal, el esfuerzo de tracción-compresión, y en estas condiciones determinar la carga máxima que pueda soportar el anillo. Muy bien, entonces pasamos rápidamente. Ok. Listo, entonces hacemos solución. Vamos a sacar la fórmula de aquí.
Entonces decimos, a ver, lo que nos piden determinar es la carga crítica, tal cual como la fórmula se presenta. Entonces, acá nos dan el módulo de elasticidad transversal, ¿no? Por si acaso acá se les voy a anotar una relación entre los dos módulos, que es igual al módulo de elasticidad transversal, es igual al módulo de elasticidad dividido entre 2 veces 1 más Poisson, ¿no? La relación de Poisson. En caso de que nos den uno u otro datos, igual podemos hallar E, que es lo que nos pide para esta fórmula, ¿no? Nos podrían haber dado este dato G y la relación de Poisson y así hallar E. Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? La inercia, ¿no? La inercia, el pandeo se va a dar aquí en una sección demasiadamente pequeña que lo podemos sacar así. O sea, en una sección, ¿no? Estamos cortando este anillo. Estamos cortando. Y el pandeo se va a dar en este plano. O sea, el anillo va a tratar de deformarse por ese plano transversal. Y ese plano es, como este anillo es tan pequeño en espesor, es igual a un cuadrado, ¿no? ¿Con qué? Con espesor T. Y hemos dicho que el ancho de este anillo debe ser muy pequeño, que debe ser igual a 1 o menor a 1. Entonces directamente nosotros vamos a poner 1, es así como el ingeniero trabaja. Entonces el pandeo se va a dar, ¿por qué? Por este eje. ¿Ok? Y la inercia, entonces de ese eje lo vamos a llamar X. Va a ser nada más que la base 1 por la altura al cubo sobre 12. La ecuación que está escrita aquí. ¿No? Entonces ya pueden tenerlo como fórmula. Es para todos los anillos, porque obviamente la sección y tal vez las magnitudes puedan cambiar, pero no mucho, ¿no? Un anillo sigue siendo un anillo de pared muy delgada y de ancho muy pequeño. Listo. Entonces la inercia va a ser igual a 1 por el espesor. ¿El espesor a qué? Aquí. No nos da, pero lo podemos sacar de aquí. 70 y 72. Entonces el espesor va a ser 2 centímetros, ¿no? Sobre 12. La inercia, ¿cuánto es, por favor? Muy bien. Y el radio medio de la línea media va a ser igual a aquí 72 y 70, ¿no? El radio, el diámetro interior, el diámetro exterior. Entonces sería 72 medios, 0,67. Gracias, Joel. 72 medios. La mitad de 72 va a ser igual a 36 más 35 dividido entre ¿qué? Entre 2. ¿No? En realidad aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, a partir del centroide, ahí tenemos el radio exterior. Aquí el radio interior. Y lo que queremos para la fórmula es el radio medios, para la línea media. El promedio entre el radio interior y el radio exterior.
El radio exterior va a ser 36 y el radio interior 35 y el promedio es dividido entre esos dos. Eso va a dar un radio medio igual a 35.5, ¿no? Listo. Entonces, despejamos en la fórmula la carga crítica va a ser igual a 3 veces por el módulo de elasticidad, que es 60.000, multiplicado ¿por qué? Por la inercia que hemos hallado que es 0,67. Y dividido entre el radio medio al cubo, 35.5 al cubo. Entonces, la carga crítica es igual a, ¿cuánto es, por favor? $2.696. Muchas gracias, Joel. Ujú. ¿Qué kilogramos sobre centímetro? Es una carga lineal, hemos dicho, ¿no? Es una presión radial. Y ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ahora para tubos es la misma idea. Con la única diferencia que el ancho ya no va a ser 1 centímetro, va a ser más de 1 centímetro, ¿no? Es un tubo, puede llegar a medir metros. Es un tubo. Entonces lo único que se aumenta se parte de la ecuación anterior. Han debido ver ustedes ya. Se parte de la ecuación anterior y se aumenta el módulo de elasticidad transversal. O bueno, se aumenta eso. Si se dan cuenta, aquí está. Y lo que se reemplaza aquí ya es directamente la inercia, ¿no? Es 1 sobre t al cubo sobre 12. Y aquí antes, a ver, si lo ponemos t al cubo sobre 12, 3 sobre 12 va a ser 1/4, ¿no? Ahí está, 1/4 t al cubo. Directamente se reemplaza la inercia aquí. Y aquí esto es, si se dan cuenta, el módulo de elasticidad transversal. G, ¿no? La ecuación que he escrito al principio del ejercicio. Listo, entonces, como ya sabemos que se parte de la otra ecuación para analizar un tubo de sección transversal circular de espesor o de pared delgada, ahí está, es la misma idea. Una presión radial, una carga radial, que va a ser uniforme y constante al perímetro del tubo, y que también va a actuar en la línea media. Entonces hagamos el ejercicio. A ver. Listo, tenemos este ejercicio. Y dice, la construcción de un desagüe fluvial se realiza con tubos de concreto de las siguientes características. El módulo de elasticidad 280, el esfuerzo de tracción con presión 180, la relación de Poisson 0,21 y el diámetro interior 120. El tubo está sometido a una presión radial igual a 1.2 kilogramos sobre centímetro. ¿Cuál debería ser o deberá ser el espesor de las paredes del tubo que garantice la estabilidad elástica, ¿no? Entonces es la misma idea. Traemos la fórmula y decimos solución.
tenemos el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el espesor es lo que nos piden. Tenemos la carga crítica. Lo único que tenemos que hacer aquí es hallar el radio de la línea media. Entonces, ponemos acá el radio de la línea media, no es nada más que el diámetro interior, 120 centímetros, ¿no? ¿Más qué? Más el espesor medios. Si tenemos el radio interior y el espesor es lo que tenemos que hallar, entonces el radio de la línea media va a ser el radio interior más el espesor medios. ¿Qué es lo que nos piden hallar, no? El espesor de las paredes. Entonces lo mantenemos como o en función de T. Y listo, eso sería todo, sería reemplazar en la fórmula la carga crítica o la carga que está actuando sobre este tubo es 1.2 igualado a ¿qué? A el módulo de elasticidad 280 multiplicado por el espesor, que es lo que queremos saber, 4 veces ¿qué? El radio de la línea media, que es 120 centímetros más el espesor medios, ¿no? Y eso multiplica, esto está elevado al cubo, por si acaso. Y eso multiplicado por 1 menos la relación de Poisson, 0.21 al cuadrado. Listo, entonces de aquí sabemos el espesor. El espesor mínimo. ¿Cuánto es? Vamos, muchachos. Auxi, Adelante, Johan. el diámetro interior no tendría que ser dividido entre 2 y Uy, todo sí. dividido entre 2. Sí. En realidad es aquí el radio interior, ¿no? Sería aquí 60, la mitad, el radio interior, más el espesor medios, y el radio interior va a ser nada más que, aquí está, 60 centímetros, ¿no? Uy, qué horrible, 60 centímetros. Muchas gracias por la observación, 60 centímetros. Auxi, y no sería todo dividido entre 2, es que en el otro ejercicio lo ha dividido, o sea, le ha sacado la mitad de ambos y lo ha dividido entre 2. Ah, he hallado el promedio. John. Es que teníamos el radio exterior y el radio interior, y el promedio va a ser el radio medio, ¿no? O es igual al radio interior más el espesor medios. No sé si me dejo entender. Lo único que tienen que hallar es simplemente el radio o la línea media entre el diámetro exterior y el diámetro interior, que sería el espesor medios, ¿no? El radio interior más es el espesor medios. ¿Se entiende, John? John, no puedo leer tu nombre completo. Aquí es 60. ¿Cuánto es, muchachos? Que vamos a hacer solve 1.2 igual a 280 por el espesor al cubo, 4 multiplicado por 60. Más el espesor medios y todo eso elevado al cubo. 0,997, ¿no? 1 menos 0,20. Ok. 0.997 centímetros. Y esa es la respuesta. O sea que nuestro
tubo, ¿no? Debe tener un espesor mínimo de 0,997 para que esta carga radial o este tubo no falle por pandeo. ¿Alguna pregunta? ¿Por todo está claro, muchachos? Una última pregunta, Lucía. Adelante, Roberto. Aquí alguien puede confirmar un ratito. ¿Alguien puede confirmar este resultado de 0,997, por favor? A mí me sale otro resultado, muchachos. Me sale 17,46. Ok, entonces ahí se equivocaron. Sale 17,46 centímetros. Ese es el espesor que debe tener nuestra tubería. Ok, adelante, Roberto. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, cuando un problema nos dan lo que es el esfuerzo de tracción-compresión y también nos dan el esfuerzo de aplastamiento, que no son necesariamente iguales, uno es 25 y el otro es 20 y demás, ¿cómo va a ser la calidad del material? ¿Con el de aplastamiento o con el de tracción-compresión? El de tracción compresión. ¿El de aplastamiento no lo usamos? En caso les dan el de aplastamiento cuando hay apoyos. No hemos visto en las conexiones roblonadas, ahí es donde se analiza por el esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Y en algunos ejercicios sí les dan toda una estructura con apoyos y también les piden, y eso es más para su final, para el segundo parcial no va a entrar conexiones. Les piden también analizar por apoyos, por apoyos. Y en el apoyo, ya saben, tienen que analizar por corte, por aplastamiento y por tracción, ¿no? Hay algo en las fórmulas, por favor, no ahorita no lo tengo el PDF abierto o el PowerPoint, pero para calcular el esfuerzo de corte, revísenlo, por favor. Yo les di la fórmula directa para una sección circular, pero revísenlo, por favor. Creo que había una falla, no sé si era en la fórmula, en la deducción. Por favor, para su examen o para su final, porque para su segundo parcial no va a entrar. Para su examen, para su final, para los que vayan a la final, revisen esa partecita, ¿ok? El esfuerzo de corte. Para la fórmula de esfuerzo de corte en uniones roblonadas. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No, eso era, gracias. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Ya vamos a entrar directamente al capítulo 3. Ok, al comportamiento inelástico.